¿Qué dices? Buenas tardes a todos. Ahora sí es 12:00. A ver, Elías, ¿estás en la clase? Sí, doctor, ¿cómo está? Muy buenas. Qué bueno, buenas tardes. Ahora sí me vas a ir ayudando. Voy a cargar mi diapositiva y vamos a compartir la pantalla. Ahora sí, ya deben estar percibiendo. Está cargando. Y mi presentación. Pongo. Ahora sí, ¿cómo está el sonido primero, Elías? El sonido está perfecto, doctor. También la imagen. Perfecto, listo. Bueno, unos 5 minutitos le vamos a dedicar primero a la parte un poco a grandes rasgos. Este tema, edema, o también en otra terminología, hinchazón, es lo que comúnmente entre los pacientes se me ha hinchado o aumentado de volumen, aumento de volumen. Después, tumefacción también es para referir esto. En inflamación, deben recordar que hemos hablado entre uno de los signos cardinales de la inflamación estaba la tumefacción, frente a lo que era la calor, el rubor y después el dolor y la impotencia funcional. Edema, entonces, están viendo acá. Bueno, la mayor parte de los fenómenos ocurren acá en el lecho capilar. Juego de presiones, que lo vamos a conocer como fuerzas de Starling, unas que permiten la salida del líquido hacia el intersticio, otras que permiten el retorno, diríamos, del líquido hacia el sistema vascular. Primero arterial y luego venoso. Por eso les he puesto este gráfico, que también lo voy a repetir más adelante. Aquí están viendo dos expresiones, digamos, contundentes de lo que es edema. Miren, hasta edema en la pared acá, abdominal, está completamente edematizado. Y no solo eso, sino que debe haber líquido en el abdomen, adentro. Y eso se llama ascitis. En terminología ya hemos utilizado, creo, esa palabra ascitis, colección de líquido en el espacio peritoneal. Y si nosotros hacemos una paracentesis, quiere decir punción en el abdomen, y les llega una muestra de líquido peritoneal. Bueno, entonces hay edema de distintas características. Y acá, esto es más notorio. Miren, esto es un pie normal, pero miren, seguramente hasta el calzadito o el material que ha utilizado para protegerse ha hecho huella en el empeine y entonces ha marcado, diríamos, el pie.
acumulación de líquido en el espacio intersticial. Un poco más serios hay estos dos problemas que lo están viendo acá. Esto es el edema agudo de pulmón, que ahora en estos pacientes que están falleciendo por COVID, creo que había 2 artículos, eso sí, las personas que han hecho los artículos de este tema de complicaciones pulmonares del SARS-CoV-2 o del COVID, han debido percibir. Este es el edema agudo de pulmón, que puede darse por distintas razones, desde alteraciones del corazón, edema agudo de pulmón de la altura, cuando una persona viene del nivel del mar a la altura, puede morirse por este problema. Y esto que les decía, el SARS-CoV-2, después de neumonía, puede ocasionar edema agudo de pulmón, insuficiencia respiratoria, que también lo han conocido como síndrome de dificultad respiratoria agudo, y que puede también comprometer la vida de la persona. Y acá están viendo un estudio de tomografía. Esto exactamente no, es una resonancia magnética. Deben recordar cuando se hace el corte del cerebro, aquí hay unos espacios, se llaman ventrículos. Y hay las circunvoluciones. Acá no hay circunvoluciones, ni hay el espacio interventricular. Apenas se observa acá. Esta es la gráfica de un edema cerebral. Escúchenlo bien, edema cerebral. Edema en extremidades, edema abdominal o con colección de líquido abdominal, ascitis y edema agudo de pulmón. Pero para entrar a esto, uno de los problemas, y ahora quiero que interactuemos. Elías, ¿estás con el Medidata? Doctor, lo estoy abriendo, sí. Perfecto. ¿Estás en computadora? Esto lo Sí, tienes doctor. descargado. Ya, si gustas, a ver, ¿quién tiene en físico? ¿Quién quiere participar? ¿Ya, Adelante, doctor? 5 Yo no minutos. tengo, doctor. ¿Quién es yo? Igual, doctor. Ruth Melissa Vargas Torres. A ver, todos entonces. Ahora, a ver, la primera. Melissa, creo que escuchado. Sí, sí, doctor. Melissa, ¿tu apellido? Vargas. Ahí está, estoy anotando. Contigo voy a ir trabajando entonces. Melissa Vargas. Sí, eres la número 35. Aquí estoy bien. Perfecto. Melissa, ¿estás con el físico o también con el digital como de Elías? Tengo físico. Perfecto. Mejor es que tengan, y les digo, y si alguno no lo tiene todavía, una pasadita por la Saavedra, les decía, hay Medidatas, a 5 pesitos cuesta. Ubica la página 13, Melissa. Ya está, doctor. Proteínas totales. Léemelo qué dice de proteínas totales y vas a pintar con resaltador. El valor está de 5.5 a 8 gramos por decilitro o 55 a 80 gramos litro. Perfecto. En recién nacidos, Es de 4.6 a 7 gramos decilitro. ya, y dice 0,5 gramos, dice alto Más eh, alta en pacientes ambulantes. perfecto, pacientes ambulantes, perfecto. Sí. Ahora, lee proteínas fraccionadas, que quiere decir albúmina, globulina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma. De albúmina es de 3.5 a 5.5 gramos decilitro, que representa el 50-60%. También ¿Ya? puede ser expresado en 35 a 55 gramos litro. La globulina de 2 a 3.5 gramos decilitro, representa del 40 al 50%, y también puede ser expresado en 20 a 35 gramos litro. La globulina alfa 1 es de 0,2 a 0,4 gramos decilitro, de 4.2 a 7.2%, o de 2 a 4 gramos litro. Alfa 2 puede estar de 0,5 a 0,9 gramos decilitro, y representa el 6 a 8, del 6.8 al 12%. También puede ser expresado de 5 a 9 gramos litro. La globulina beta puede estar de 0,6 a 1.1 gramos decilitro, representa el 9.3 al 15%, también puede ser expresado de 6 a 11 gramos decilitro. Y por último, la globulina gamma de 0,7 a 1,7 gramos decilitro, representa del 13 al 23%, también puede ser expresado de 7 a 17 gramos litro. Perfecto.
Y ahora sí, puedes cortar tu micrófono. Lo que ha leído, y te estoy poniendo la asistencia y tu puntito siempre les pongo por su participación y la correcta lectura. Bueno, lo que ha leído y que todos espero que la vayan pintando. Es importante cuando uno está frente a un paciente con edema. La mayor parte de los pacientes están con hipoproteinemia. ¿Y por qué la proteína? Porque las proteínas en el interior del vaso sanguíneo ejercen presión ocótica y retienen agua. Cuando hay hipoproteinemia e hipoalbuminemia, deja escapar líquido y se acumula líquido acá. Por eso es que cuando ustedes midan proteínas en el laboratorio y hay hipoproteinemia o hipoalbuminemia, lo más probable es que esté haciendo edema. Entonces miren cómo el laboratorio ayuda y el resto de las fracciones, globulina, alfa 1, alfa 2, beta y gamma que ha leído, también es bueno que lo conozcan en sus valores convencionales, en sus valores internacionales, que lo ha leído muy bien, te felicito, Melissa, y el porcentaje. Miren, el 50 al 60% de la albúmina, o perdón, de las proteínas plasmáticas está representado por la albúmina. Yo diría la mitad. El restante ya se va fraccionando. Cuando hay cuadros de hipoalbuminemia, cirrosis hepática, lo vamos a ver más adelante, o cuando el paciente está perdiendo albúmina y proteínas por la orina, a eso se llama proteinuria y albuminuria, que ustedes han debido seguro en análisis clínico también han tenido que explicarles y han debido hacer las reacciones para determinar estas proteínas. Entonces, en esos cuadros, cuando hay pérdida renal, hablamos del síndrome nefrítico o síndrome nefrótico, que también tengo en diapositiva. Y en general, entonces, las proteínas es importante tenerlos en cuenta. Por eso es que he querido que ustedes manejen siempre Medidata. Y después les voy a decir también, si es que me alcanza el tiempo, recomendarles para los casos clínicos cómo estamos calificando y cómo quiero que sea mejor. Bueno, entonces, estamos entrando a este tema. He hecho la introducción, siempre velando la importancia. Recuerden, estos pacientes o vamos a tener una práctica de edema y tengo varios casos clínicos para que ustedes también ya vayan integrando mejor estos conocimientos que se los voy a dar ahora. Por definición, edema, ahora sí, vamos, se lo conoce también como hinchazón y viene de este griego, del griego oidema se llama, que también refleja tumefacción. ¿Y cómo se la define? Acumulación patológica de líquido en el espacio intersticial. También es considerada con esta otra palabra, hidropesía, así se la conoce. La van a pintar o está acá subrayado como de otro color, hidropesía. Ese acúmulo, especialmente en el espacio intercelular o intersticial, o también algunas veces en las cavidades. No siempre es solo en los tejidos, como les decía en el abdomen. Y aquí es bien gráfico. Miren este paciente, hay un derrame pleural, hay líquido en el abdomen, se dice ascitis, ahí está la palabra ascitis. Después puede haber también edema en las extremidades, edema tanto extremidades superiores como inferiores. Y este pacientito debe estar haciendo un problema pulmonar, también edema agudo de pulmón, y hay expectoración con tos y expectoración. Este edema también es conocido como les decía hinchazón, puede haber en los pies, en los tobillos y en las piernas, o también otras partes del cuerpo, como la cara, las manos, que se pueden dar en esos casos, en muchos casos. Estas 7 consideraciones, algunos de terminología, lo vamos a tener en cuenta. Primero, ese líquido que se acumula corresponde a un trasudado, cuya densidad, como hemos visto, también lo tengo en este tema para que lo pasen. Una densidad mucho menor que generalmente menor a 1.015. Ese líquido acumulado puede estar en el espacio también transcelular, igual corresponde a un edema. Puede recibir nombres cuando ya está en zonas localizadas, por ejemplo en el tórax, se lo conoce como hidrotórax. Puede haber en el pericardio, se llama hidropericardio. En el peritoneo, hidroperitoneo o ascitis, ahí está la palabra ascitis, está escrito muy bien. Si hay en las articulaciones, se dice hidartrosis. Si hay en acumulación en espacios, como por ejemplo en el espacio de se llama en el espacio de los testículos, se llama hidrocele. Y así, hay varias localizaciones.
Hay espacios limitados, como son en el riñón, por ejemplo, en los espacios que dan lugar a los cálices y a la pelvis renal. A eso se lo conoce como hidronefrosis. Después, hidrouréter, cuando en el uréter, por alguna razón, se acumula o por un estrechamiento, hidrouréter. Esto, hidrosalpinx, recuerden, las trompas de falopio, se la conoce también como salpinx, acumulación entonces en las trompas de falopio. Acumulación en el espacio de las cavidades cerebrales, les decía, los ventrículos. A eso se conoce como hidrocefalia o hidrocéfalo. Después, todo esto siempre implica un aumento del volumen plasmático y generalmente las proteínas se disuelven o van a una hemodilución, se la conoce así. Cuando este aumento de agua, especialmente, está en el espacio intracelular, que no hay que confundir con el extracelular que hemos estudiado hasta este momento, se la conoce con el nombre de tumefacción hidrópica o hídrica. Es otra cosa, eso es edema celular. Para esto es importante considerar el agua corporal total. Miren, cuando definimos agua corporal total, y ahora vamos a utilizar también, a pesar que tengo cálculos en otra diapositiva para no perder tiempo. Miren, mujer, varón, 60% del peso de esta persona es agua. El 40% serán otros componentes, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, etc. En las mujeres el promedio es 50%. Aquí lo tengo 55, pero que no afecta, diríamos. En realidad, las mujeres, del peso que una persona tiene, agua representa 50% y en los varones 60%. Y esto sí es estándar en todos los cuerpos. 2/3 van al intracelular y 1/3 al extracelular. De ese extracelular, 80% es líquido intersticial y 20% al plasma. Y entonces, las células, como son millones de células que tenemos, por eso es que es 2/3 este número. O se dice también de estos 60%, lo van a ver una otra reglita, 60, 40, 20. 40% representa del peso al intracelular y 20 al extracelular. Aquí tienen otros conceptos, ahí está, el 60% en los varones y 50% en las mujeres. Se divide el extracelular, el agua corporal total, también una parte al intracelular, les decía 2/3 y 1/3 al extracelular. El extracelular es el que nos interesa porque es aquí donde prácticamente es donde se reponen los líquidos. El extracelular también mantiene el líquido intestinal y el volumen intravascular. Este es el que consideramos cuando entran soluciones a los pacientes, es este el volumen afectado. El volumen intravascular también es importante tenerlo en cuenta, se calcula con esta cifra. Esta es una formulita, 70-80 mililitros por kilogramo de peso. Yo, por ejemplo, peso 80 kilos. Si ustedes me calculan cuánto será mi volumen intravascular, miren cuánto de sangre, en otras palabras, tengo. Si hago este promedio, entonces más o menos como 5.6 litros o 5.600 mililitros sería la cantidad de agua. Espero que esta reglita lo tenga. Aquí está una distribución de todos los compartimentos. Les decía, por ejemplo, el agua se divide en el espacio intra y extracelular. De esta cantidad de agua que llega al cuerpo, una parte se debe a la ingesta, otra parte se debe al agua metabólica y de esa agua metabólica, de esos dos, y hay un tercero que es ya, pero en pacientes internados, que es por vía de administración, ya sea parenteral o por otras vías. Entonces, esa agua metabólica representa un número. El agua total, como están viendo aquí, para una persona que pesa 70 kilos, por ejemplo, aquí está un promedio, diríamos, 6 por 7, 42 litros representaría el agua corporal total. De esos 42 litros, aproximadamente 27 litros va al intracelular y al extracelular. Esta persona, además, puede mover agua perdiendo por el intestino más o menos como 100 mililitros, por transpiración como 100 mililitros también, por pulmones como 300 mililitros y pérdidas insensibles más o menos 0,5 litros por día.
Por vía renal, generalmente por el filtrado, se pierde como 180 litros por día. Miren, esta es la importancia de los nefrones. Uno se pone a pensar, 180 litros. Del millón de nefrones que tenemos en el riñón, filtran más o menos aquí, acumulado del millón de nefronas, como 180 litros. Pero al pasar este líquido por los túbulos contorneados, proximal, distal, asa de Henle, esto funciona como esponja. De los 180 litros, casi todo se reabsorbe. Y miren, solo se elimina 1.5 litros diarios, nuestra orina diaria. Es así entonces como se mueve. Esto lo voy a hacer con más detalle cuando entremos en el próximo tema, que es agua y electrolitos. Esta es la regla, la van a anotar, la conocida como regla 60-40-20. 60% de agua corporal, 40% al extracelular al intracelular y 20% al extracelular. Entonces, en la práctica se maneja esta regla 60-40-20. Dice, para un varón que pesa 60%, o sea, 60% de su peso es agua, y aproximadamente 40% de ese peso también representa al intracelular y 20% al extracelular. Saben que un litro de agua más o menos representa 1 kilogramo. Para una persona de 70 kilos, 6 por 7, 42. 42 kilos de ese peso representaría agua. Y como sabemos esta regla, 1 litro es igual a un kilogramo, o al revés, 1 kilo es igual a 1 litro, diríamos que esa persona tiene 42 litros. Esos 42 litros representan el agua corporal total. Si el 40% de esa persona, de 70 kilos, representa al intracelular, ¿cuánto de agua sería? 28 litros. El 20% de 70 es 14, serían 14 litros de agua al espacio intravascular. Y dice, el plasma sanguíneo, que representa más o menos el 25%, representaría como 3.5 litros. Y el extravascular, como el 75%, representaría 10.5. Total, 14 litros, que corresponde al extracelular. Bonita regla esta, me gusta, 60-40-20. Vamos con el agua corporal total. También aquí está una gráfica de 60%, otro de 50%. Pero también, miren, por eso les he puesto varones, mujeres, y aquí, esto es una regla bonita. Representa que a medida que, desde que el feto está intraútero, miren, 90% de su peso es agua. En otras palabras, casi solo el 10% es materia sólida. Nacemos, miren, baja al 80%. Llegamos a la edad de niño, 70%, ya entre adultos, 60% les dije, mujeres 50%, y miren en los ancianitos, 50 o 55%. Baja la cantidad de agua. Esta es, digamos, la comparación a medida que va pasando la edad. ¿Cómo se regula esta agua corporal total? Estos 5 mecanismos hay que tenerlos en cuenta. A través del mecanismo de la sed, recordarán, esto se maneja en función de la osmolaridad plasmática, la hormona antidiurética igual, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo vamos a ver enseguidita, el péptido natriurético auricular, que les voy a explicar cuando estemos en agua y electrolitos, y por último, estas hormonas, estrógenos, progesterona y andrógenos, también tienen funciones reguladoras del agua corporal total. Aquí tienen el mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed es a través de osmoreceptores en el hipotálamo, los cuales sienten que la modificación a través de osmoreceptores o vasoreceptores, estos estimulan a la liberación de aldosterona. Cuando uno aumenta la osmolaridad o la sangre se concentra por falta de aporte de líquido, entonces la persona refleja sed. Y la sed no es nada más que ese mecanismo por el cual uno ingresa líquidos para compensar. Al eliminar aldosterona por el mecanismo de la sed en la corteza adrenal, esta aldosterona tiene efecto de retener sodio, retener agua, y por lo tanto compensa, lo mismo que la hormona antidiurética. Acá es donde se produce la neurohipófisis, la hormona antidiurética, y entonces esta es la que también controla el agua corporal total. Estos pasos son muy importantes. Este es un cuadro muy bonito para que recuerden cómo es que el agua se regula también.
Miren, hay una personita que está pensando en agua. ¿Y por qué? Porque hay poca ingesta de líquido. Entonces, ¿cómo es que se controla el agua? Al haber poca ingesta de líquido, dos mecanismos, uno con verde y otro con amarillo, lo vamos a ver. Disminuye el volumen sanguíneo y aumenta la presión osmótica, aumenta la osmolaridad. Y esto ocasiona descenso de la presión arterial, secreción de renina por el aparato yuxtaglomerular, activación de este sistema, formación de angiotensina 2. Esto tiene especialmente dos acciones: vasoconstricción, vasoespasmo también se dice, y estimulación de la aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio y retención de agua, y por lo tanto aumenta otra vez la presión arterial. Entonces, eso es lo que sucede cuando una persona no ingiere agua. Por el otro mecanismo, miren, al disminuir el volumen sanguíneo por poco aporte de agua, esto también estimula la hormona antidiurética en la hipófisis posterior, neurohipófisis, y después la ADH también altera la permeabilidad de los túbulos renales, ocasionando retención de sodio y retención de agua, aumenta el volumen sanguíneo y disminuye otra vez la presión osmótica, y así un círculo, digamos, círculo de regulación. Lo mismo por acá con el mecanismo. Este es en realidad el mecanismo de la renina, angiotensina, aldosterona, y este es el mecanismo de la ADH. Otro concepto que hay que tener en cuenta en este capítulo es el volumen arterial circulante efectivo. Se lo define así: aquel volumen que está presente en la circulación arterial y que satisface, diríamos, las necesidades de las células. Por eso es el término efectivo. Entonces se refiere, dice, aquella fracción del líquido extracelular que está en el sistema arterial, más o menos 700 mililitros, y que está efectivamente perfundiendo a los tejidos. Eso había que subrayar, debería haberlo puesto en amarillo. Este base, que varía en condiciones normales, puede haber cuando hay cambios en el líquido extracelular que dependen de cambios de sodio, o inclusive cambios en el volumen plasmático, o inclusive cambios en el débito cardíaco. En pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, hay una modificación en el líquido extracelular. Esto hace una respuesta a, digamos, un mecanismo de compensación. Hay un incremento de las presiones intracavitarias, hay un defecto o alteración en el volumen arterial circulante efectivo. Otras situaciones, por ejemplo, en la cirrosis hepática, en la sepsis, también está alterado el volumen arterial circulante efectivo. En sepsis, por ejemplo, generalmente está disminuido. En casos de insuficiencia cardíaca, generalmente está aumentado, porque hay retención de líquidos. Y este gráfico me gusta y les he puesto por esta dinámica. Miren, primero, en la sangre, recuerden, hay elementos celulares, y lo que acaba de leer Melissa, también hay proteínas. Y las proteínas son importantes a tenerse en cuenta. Y deben estar circulando, así como están viendo acá. Apenas tomamos muestra, y a partir de esa muestra ustedes en el laboratorio pueden determinar cuánto está su proteína, cuánto está su albuminemia, etc. Por eso les he puesto este gráfico. Vamos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema se lo conoce así como SRAA, también en la otra diapositiva lo tengo. Comienza con la renina, que es secretada en la zona de las células, se llaman yuxtaglomerulares. Esta renina hace que se transforme el angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensinógeno se produce como una proteína precursora en el hígado, y después por una enzima conversora de angiotensina o convertidora de angiotensina, ECA. Quienes han leído, quienes han presentado artículos de COVID, de que me han presentado la anterior semana en artículos, esto estaba simbolizado como AC, pero el AC2. Este es el AC así a secas, como les decía. Esto es lo que está presente especialmente tanto en el pulmón, pero conocen que también hay en otros lugares. Secretada por células endoteliales, y lo que hace es que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es la que tiene efectos de vasoconstricción y vasoespasmo. Además, esta angiotensina 2, lo vamos a ver más adelante, estimula el mecanismo de la sed, libera la hormona antidiurética y también controla los niveles mediante la aldosterona, la resorción de sodio y agua. Lo vamos a ver en este esquema. Miren,
Este es un bonito esquema que se lo van a grabar. Miren, cuando baja el volumen de la sangre, cuando hay modificaciones en la osmolaridad, cuando hay modificaciones en el sodio o hipoxia inclusive, esta zona yuxtaglomerular, conocido como aparato yuxtaglomerular, estimula la liberación de renina. Esta renina, ¿qué es lo que hace? Esta renina, al circular, encuentra el angiotensinógeno que se produce en el hígado y lo transforma en angiotensina 1, que tiempo ahora es de lleno un al doctor TKP, Orlando tiene 10 para que aminoácidos. pueda comenzar con la Esta clase del día angiotensina de hoy. 1, al pasar por el pulmón, por esta enzima convertidora de angiotensina, ECA o AC, se transforma en angiotensina 2 y esta angiotensina 2 llega primero hacia la corteza adrenal, libera aldosterona para retener sodio y cloro, excreción de potasio y excreción de hidrogenados. Al retener sodio, retiene agua y por lo tanto se compone. Después también en el centro sensor de la sed, en el hipotálamo, estimula el mecanismo de la sed y también ocasiona vasoconstricción y aquí lo tenemos. De esta forma trata de compensar esa bajada de presión. Tengo este otro mecanismo con sus 6 acciones de la angiotensina 2. Lo pueden comprender mejor acá. Miren, dice, disminución en la perfusión renal. Eso es uno de los principales mecanismos que libera renina. Transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Ahí está la enzima convertidora de angiotensina. Transforma el angiotensina 1 en angiotensina 2. Y miren, primera acción. Activa el sistema simpático. Puede liberar catecolaminas. A nivel tubular, retiene sodio, ocasiona reabsorción de sodio y también excreción de potasio y por lo tanto retención de agua. En las adrenales se estimula la liberación de aldosterona y eso también retiene sodio y retiene agua. Una cuarta actividad es el efecto vasopresor, vasoconstricción con aumento de la presión arterial. También estimula la liberación de hormona antidiurética, la que ocasiona retención de sodio y retención de agua. Estos entonces son los mecanismos relacionados con la angiotensina 2. Homenaje, diríamos, a este que se llama Starling, Ernest, ahí está, eso quería reflejarles, Ernest Starling. Por el 1896, miren qué tiempo, hace 2 siglos, y del que ahora no se cambia nada. A estas fuerzas, presión hidrostática intravascular, presión hidrostática intersticial, el coeficiente o índice de eficacia pulmonar, presión oncótica intravascular, presión oncótica intersticial y el coeficiente de filtración. Él ha hecho hasta ecuaciones y fórmulas para calcular estas presiones. Conózcanlo, este señor ha sido un médico con bases en biofísica y ha desarrollado esta, que es la ecuación. En realidad hay una ecuación, pero yo no les he puesto, prefiero los valores que los entienden. ¿Dónde es donde se aplica esas fuerzas de Starling? Aquí en el lecho capilar. Recuerden, un lecho capilar está conformado por una arteriola, por una vénula. Aquí es donde se encuentran las células. La arteria hace que llegue sangre hacia este lecho y de aquí se expulsa a través de las vénulas y llegando hasta las venas. En fisiopatología es importante tener esto: las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas. Este es el extremo arterial, este es el extremo venoso. Aquí están viendo que la presión hidrostática generalmente en el segmento arterial es de 30 milímetros de mercurio y en el segmento venoso menos, 10 milímetros de mercurio. La presión oncótica nosotros la manejamos como 25 milímetros de mercurio, acá está como 28. Ese movimiento hace que haya un equilibrio de presiones y se vaya, agua que sale al intersticio vuelve a ingresar al sistema vascular. Y lo tengo acá, este esquema, yo lo he realizado y lo he puesto, digamos, sus colorcitos, etc. Y recordando estas iniciales primero. Presión P, H hidrostática y B vascular. Ahí lo tenemos, presión hidrostática intravascular. PHINT, esta, presión hidrostática intersticial. Presión oncótica intravascular, presión oncótica intersticial. ¿A qué se refieren estas presiones? En realidad estas son fuerzas físicas
Las presiones hidrostáticas, miren, permiten la salida de líquido del capilar. Aquí estamos viendo con una fuerza de más 30 milímetros de mercurio. Como el segmento arterial, recordarán, siempre tiene más presión que el segmento venoso. Miren, Muy la buenas presión tardes. hidrostática intravascular en el territorio venoso se reduce a la mitad, más 15 milímetros de mercurio. Las presiones, miren, esta otra, la oncótica intersticial. Esta presión oncótica intersticial, ¿a qué se refiere? Es la presión que ejercen las proteínas del intersticio. ¿Y cuáles son esas? Colágeno, elastina, reticulina y otras proteínas más que están como en el material intercelular. Esas presiones desarrollan un poquito de presión, más 10 milímetros de mercurio. Como es el mismo tejido, esto se repite, el mismo valor. Aquí no hay ningún cambio de tejido. Si sumamos estas presiones de salida de líquidos, miren, más 30 más 10 igual a 40. Aquí, más 15 más 10 igual más 25. Quiere decir que aquí hay predominio de estas presiones de salida. ¿Por qué? Miren las presiones que se oponen. Presión oncótica intravascular y presión hidrostática intersticial. Les explico esto. La presión oncótica intravascular es la presión que ejerce las proteínas totales y lo que Melissa ha leído, las albúminas especialmente. Entonces, esas proteínas ejercen una presión tal que hacen que se retenga líquido. Entonces, permiten con un ingreso de líquido hacia el intersticio con una fuerza de 25 milímetros de mercurio. ¿Y por qué signo menos? Para graficar que se oponen a la salida de líquido. Y la presión hidrostática intersticial, ¿a qué se refiere esto? Esta presión es la ejercida por la fuerza física que tienen los tejidos. Fuerza física, escuchen bien, que empujan el líquido hacia el capilar con una fuerza de 8 y como se opone a la salida, menos 8. Si ustedes hacen una suma, miren, menos 25 menos 8, eso es igual a menos 33. Presión que se opone a la salida. De este balance, este autor, Starling, entonces dijo, más 4 menos 33, si hacemos aritmética, hay presión de salida más 7. Como que ganarían estas fuerzas y sale el líquido aquí. En el lecho capilar, entonces, si esto continuamente tendríamos edema. Ah, pero miren, en el segmento venoso, ¿qué números se repiten? Fíjense. Esto se repite, esto se repite, esto se repite porque es el mismo tejido. Lo único que varía es la presión hidrostática intravascular. Como se reduce a 15, si sumamos 15 más 10, que es la presión oncótica intersticial, que es la que se opone, les decía que es la que hace que salga líquido, más 15 más 10 es más 25. Esto era más 25 igual que esto, más menos 8 que esto, y total menos 33, igualito que esto. Si variamos o hacemos esta suma, más 25 menos 33, estamos hablando de menos 8, como predomina esto. Entonces quiere decir que el líquido que salió aquí es líquido que se vuelve a entrar, porque hay predominio de estas fuerzas que se oponen a la salida. Menos 8. Y uno dijera, ¿no? Debería ser, como diríamos, ¿no? Más 7 y menos 7 para que haya el equilibrio. Se explica, y este señor también lo explicó, dijo, hay una gradiente de menos 1, diríamos. Eso se explica para el líquido que las células producen. Escuchen bien. Las células, recuerden, por su actividad metabólica, producen agua. Esa agua que producen los tejidos también vuelve a ingresar y vuelve a circular y se elimina por el suelo. Le van a poner ojo a esto. Esta es una reglita que permite explicar la presión oncótica. Perdón, las fuerzas de Stalin. Otros factores determinantes para esta cuestión del edema y la regulación del agua corporal total, ya hemos dicho las presiones hidrostáticas, oncóticas. Otro factor es la permeabilidad vascular. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al grado de
paso de líquidos a través de la pared vascular. Puede aumentar la permeabilidad en casos de inflamación, en casos de sepsis, en casos de también alergias, etc. Hay varias causas por las cuales se aumenta la permeabilidad vascular. Las hormonas, les decía, estrógenos y progesterona, aquí les voy a hablar, también intervienen, y la retención de sodio, de agua, sodio y electrolitos. El volumen arterial circulante efectivo, ya lo hemos definido. Hormonas reguladoras, ahí está. La aldosterona es la que retiene sodio, elimina potasio y por lo tanto retiene agua. La ADH hace lo mismo en los tubos contorneados. Y los estrógenos, progesterona y andrógenos también tienen acción de retener sodio, mucho menos potente que la aldosterona, pero lo realizan. Por eso es que el aumento de estas hormonas puede explicar en el embarazo, por ejemplo, edema durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre. Bien, vamos ahora a esto que lo tienen en los textos. Yo lo tengo modificado, les dije. Starling, por ejemplo, maneja para presión oncótica, es decir, 28. Para la presión intravascular, acá estaba en 40. También hay valores de 35. Y miren, hasta de 10 milímetros de mercurio, 28, 28 se repite porque es la misma circulación. Y ese movimiento de líquidos entonces ocurre en el espacio intersticial. Y esto les he puesto para definir nuevamente edema como un acúmulo anormal de líquido en el espacio intersticial y derrame, en cambio, una acumulación normal, pero en espacios potenciales. Como les decía, el derrame pleural, derrame pericárdico, derrame articular, etc. Otros factores determinantes de estos dos ejemplos que les he mostrado al principio, ascitis y edema en extremidades. Vamos por la izquierda acá. Presiones de líquidos en los sistemas arterial y linfático también, presión oncótica de las proteínas, permeabilidad vascular, sustancias hormonales y mecanismos de reabsorción de sodio y agua. Y también puede participar los cerebros. Todos estos son los que participan en el edema. ¿Cómo es que se cataloga el edema? Miren acá, están viendo una maniobra realizada por una persona haciendo presión en la parte dorsal del pie. Y miren, al lograr esa presión, ¿cómo es que se obtiene? El signo de la fovea también se llama, o signo de Godet. Otra persona ha realizado una presión y miren cómo se puede detectar. Van a grabarse entonces. Este signo de la fovea o signo de Godet permite catalogar, inclusive hay una escala que se los voy a mostrar enseguida. Haciendo una presión entre minutos, a veces hay que hacer unos 2 o 3 minutos y se observa esa depresión observada cuando hay acúmulo de líquido en el espacio intersticial. Esto es lo que se observa especialmente en extremidades. Aquí están viendo otro ejemplo. Ahí está un edema pretibial, se dice, y edema en extremidades inferiores. Tienen definiciones de derrame, les decía, en líquidos potenciales como pleural, pericárdico o peritoneal. Ascitis, acúmulo de líquido en la cavidad peritoneal, e hidrotórax, también acúmulo de líquido en el espacio pleural. Aquí está la escalita. A esto le van a poner ojo, porque se clasifica o no, se magnifica, diríamos, el edema mediante esta escala. Godet 1 se dice, Godet 2, Godet 3, Godet 4, o se dice Godet 1 cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. ¿Cuándo? Una cruz, por ejemplo, cuando la magnitud del edema es leve y sin distorsión de su contorno. Generalmente esto desaparece, a la leve presión desaparece. 2 cruces, cuando hasta 4 milímetros de depresión. Y generalmente desaparece en 15 segundos. 3 cruces, más ostensible, miren, hasta 6 milímetros. Y en 1 minuto puede recuperar. 4 cruces, miren, este es el grado máximo. Hasta 1 centímetro de depresión y puede persistir hasta 5 minutos. Recuerden, esta escalita es muy importante para tener la magnitud del edema de acuerdo a este signo que se llama el signo de la fovea o el signo de Godet. Vamos ahora a los mecanismos de edema. Hay varios mecanismos que les voy a mostrar. Primero, la presión hidrostática a nivel del sistema arterial. Esto es lo que ocasiona la salida de líquido, especialmente casi agua, muy poca proteína. Esto es lo que se conoce como transsudación. Un ejemplo son las hiperemias desencadenadas por inflamación,
o ocasionados por agentes físicos, entre ellos la calor. Después puede haber en el territorio venoso. También hay aumento de la presión en el territorio venoso, generalmente por obstrucción o por cuadros de inflamación. Uno de ellos es en el territorio venoso, les decía, por insuficiencia cardíaca congestiva o también por flebotrombosis. Después, modificaciones en la presión oncótica. Cuando hay hipoalbuminemia más hipoproteinemia, generalmente en cuadros de síndrome nefrótico o inanición, esto es lo que también se lo conoce como edema de hambre, cirrosis hepática, es lo que ocasiona también salida de líquido como transudado por modificaciones de la presión oncótica. El linfedema, escuchen bien esa palabra, linfáticos, linfedema, por alteración u obstrucción en el drenaje linfático. Por ejemplo, en la axila se puede presentar o en la región inguinal cuando hay resecciones quirúrgicas ampliadas por tumores. O puede haber éstasis linfática, por ejemplo, en compresiones en el territorio linfático, en los conductos linfáticos, y también puede haber por invasiones tumorales en el territorio linfático. O un último, que los voy a mostrar en ejemplos, las filarias. Son un grupo de parásitos que tienen afinidad por los conductos linfáticos. Esto en las zonas tropicales. Un quinto mecanismo es aumento de la permeabilidad. Recordarán, en todo proceso inflamatorio hay salida de agua y proteínas a través de la pared de los vasos sanguíneos. Hay una transudación. A esto es lo que se conoce como edema inflamatorio. Puede haber en casos de difteria, cólera, puede haber también modificaciones en los vasos sanguíneos y generalmente acompañados con vasodilatación. Otro fenómeno, otra causa es la retención de sodio y agua. Esto se presenta especialmente en alteraciones renales o desequilibrios en la hormona antidiurética que afectan a los túbulos colectores o túbulos contorneados, ocasionando retención de sodio, expansión del volumen extracelular. Por su extensión, los edemas pueden, entramos un poco a la clasificación. Por su extensión puede haber edemas localizados o edemas generalizados. Edemas localizados, entre ellos, por ejemplo, la ascitis, que está en el abdomen, hidrotórax o derrame pleural en la cavidad pleural, hidropericardio o derrame pericárdico en la cavidad pericárdica, hidrocefalia en los espacios ventriculares del cerebro. Mixedema es la infiltración también de zonas localizadas de mucopolisacáridos en casos de hipotiroidismo. Linfedema, también acumulación de obstrucción de conductos linfáticos. Edema de pulmón, que puede ser un tipo transudado, que se acumula primero en el espacio interalveolar y luego hasta los alvéolos puede llegar. Esto se puede dar en casos de edema edema agudo de pulmón por alteración en el corazón, se dice edema cardiogénico o edema agudo de pulmón. Cuando la presión del capilar pulmonar, capilar alveolar, suba más de 18 milímetros de mercurio. El edema generalizado es cuando abarca todos los tejidos, todos los lugares del organismo. En realidad, todo el cuerpo está acumulado de líquidos. Es a eso que se conoce como anasarca. Puede darse en casos de síndrome nefrótico, nefrítico, también cuando hay insuficiencia cardíaca, edema carencial, cuando hay hipoproteinemia por defectos en la nutrición o defectos en la formación de proteínas como es la cirrosis hepática. Aquí tengo un otro resumen del edema localizado y generalizado. El localizado, por ejemplo, uno de los ejemplos es las reacciones alérgicas, que se la conoce como urticaria, que consiste en la dilatación de los esfínteres precapilares y arteriales y que hacen que haya zonas inflamadas locales. Tromboflebitis, hay obstrucción del flujo venoso, aumenta la presión venosa y edema. Anasarca, como dijimos, es la acumulación de líquido en todas partes del cuerpo, manos, pies, tórax, abdomen, etc. Cursa con vasodilatación y también franca retención de sodio y agua. Otros tipos de edema también es importante tenerlos en cuenta. Miren, aquí hay 13 tipos. El edema cardiogénico por aumento de la presión hidrostática intravascular, retención de sodio y agua, disminución de la presión oncótica intravascular, aumento de la permeabilidad capilar y disminución de la presión hidrostática intersticial.
El edema renal, recordarán, siempre por retención de sodio y agua y también disminución de la presión oncótica intravascular por proteinuria o albuminuria. Edema de la cirrosis hepática por hipoalbuminemia, retención de sodio y también pueden acompañarse con ascitis. Edema por alteraciones del flujo venoso, especialmente obstrucción venosa, como las varices, que las vamos a ver más adelante. Edema carencial por hipoproteinemia, también hipoalbuminemia y también algunas vitaminas, especialmente la vitamina C. Edema por hiperpermeabilidad, el inflamatorio, el mixedema, les decía, en el hipotiroidismo por aumento de mucopolisacáridos, el linfedema por obstrucción linfática, el edema gravídico, no porque es grave, sino gravídico, el término por embarazo. Durante el embarazo, entonces, por aumento de estrógenos y progesterona. Edema premenstrual por el aumento de estrógenos, edema trófico por parálisis y aumento de la presión hidrostática intersticial. Edema de las anemias, miren, anemias, ¿por qué? Porque la hemoglobina también contribuye en algo en la presión oncótica. Disminución de la hemoglobina y proteínas. Y el edema idiopático cuando no hay una causa definida. Aquí tengo el ejemplo de exudado y trasudado. Para que recuerden que esto también les he mostrado en inflamación. Generalmente el exudado de tipo inflamatorio y este no, desequilibrio de la permeabilidad. El mecanismo, esto es por aumento de la presión hidrostática, en cambio aquí aumento de la permeabilidad y disminución o activación del sistema de absorción del sistema linfático. El contenido proteico aquí es menos de 3 gramos y aquí es más de 3 gramos. La relación proteína líquido y en el espacio, en la concentración sérica, menos de 0,5 y más de 0,5. La presencia de LDH, la lactato desogenasa, aquí es menos de 0,6, más de 0,6. Las células, aquí no hay presencia, aquí sí hay presencia. La densidad, menos de 1.012, acá más de 1.020. Y restos celulares, acá están presentes, en cambio acá es un líquido prácticamente como ultrafiltrado, diríamos, del plasma. Entre otras causas de edema, aquí ya más esquemático, por ejemplo, en casos de alergias, inflamación, quemaduras o toxinas, alteraciones en la permeabilidad del territorio vascular. Aquí tengo dos ejemplos para que entiendan en reacciones alérgicas. Por ejemplo, la picadura de un insecto puede producir, miren, gran edema. Parece ya elefantiasis. La otra manito normal, aquí la picadura. Edema de glotis o angioedema también se llama. En casos de alergias, por ejemplo, alguna vez han debido escuchar alergia a la penicilina. Puede cerrar la glotis. Esta entonces dice rápida hinchazón de los tejidos de la garganta, hinchazón de la lengua e incapacidad de tragar. Cuando esto se obstruye, obliga a hacer traqueostomía. ¿Qué quiere decir? Una intervención quirúrgica acá para que el paciente pueda respirar, porque si eso se está tapando, ¿de dónde va a entrar aire? ¿Se dan cuenta? Puede haber asfixia. Y esa es la causa de muerte cuando hay edema de glotis. Otros, cirrosis hepática, síndrome de mala absorción, desnutrición, pérdida o enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico, donde también hay defecto en la circulación, especialmente con las proteínas. Disminución de las proteínas plasmáticas. Ahí está, lo tenemos, un hígado normal y un hígado cirrótico. Miren, franca acumulación de agua. Esto es toda una bolsa, diríamos, de agua. Ese líquido que les decía se obtiene por punción y ustedes lo estudian. Miden proteínas, miden glucosa, se mide todo. Especialmente en los pacientes cirróticos, en realidad es como un líquido tipo trasudado. Y están viendo cómo se hace la maniobra para detectar si es líquido o es tumor. Puede ser un tumor. Cuando es un líquido, se hace el signo de la onda ascítica, se llama. La persona, el médico, a un lado aplica la mano con la palma y por el otro lado hace golpeteos. Si este líquido, como es un líquido, diríamos, tiene ondas, entonces hace el signo del oleaje también se llama. Entonces, al golpetear, se siente el movimiento del líquido en la otra mano. Es el signo de la onda ascítica, también se llama. Otro cuadro en el cual también hay edema se llama el síndrome nefrótico y el nefrítico, y aquí tienen las definiciones. 4 características tiene el síndrome nefrótico. Proteinuria de más de 3.5 gramos en 24 horas, franca hipoalbuminemia menos de 3 gramos de decilitro,
franca alteración de este sistema, del sistema de la membrana filtrante, se dice, edema importante y generalizado, así como están viendo este niñito, dislipidemia y lipiduria. Esto les voy a explicar por qué el mecanismo en síndrome nefrótico tenemos el tema cuando hablemos de alteraciones renales. Acá solo la causa de edema por alteración de esta membrana filtrante, especialmente escape de proteínas. En cambio, el síndrome nefrítico cursa con proteinuria, pero más hay oliguria y deterioro de la función renal. Acá, este sistema del ovillo glomerular no funciona, puede haber hematuria macro y microscópica, hipertensión arterial y el edema generalmente es leve, no tanto como este niño. El linfedema, les decía, por obstrucción o por compromiso de los trayectos linfáticos, y puede haber en estas dos formas, elefantiasis y filariasis, debido a obstrucción de conductos linfáticos, aumenta la presión osmótica en el tejido intersticial y por lo tanto paso de líquido al intersticio y hay edema. En cirugías grandes, donde se hace grandes resecciones y se compromete a los linfáticos, hay entonces pérdida de vasos linfáticos igualito, llegando hasta edema. Aquí tenemos dos cuadros esta es una elefantiasis, debe ser filarias, lo mismo acá, filarias, y esto, resecciones, miren, acá ha habido una resección ganglionar, y miren la glándula mamaria cómo ha desarrollado, no por hipertrofia, sino por edema en el tejido glandular. Entonces, a esto es lo que conocemos edema por alteración linfática o linfedema. Otros cuadros, miren, están viendo insuficiencia hepática grave, cirrosis hepática, glomerulonefritis, entre ellos puede ser el síndrome nefrótico o nefrítico, inanición, desnutrición. Esto con producción insuficiente de proteínas, pérdida normal de proteínas y falta de aporte de proteínas. Total, edema. Trastornos venosos. Esto tal vez alguna vez han visto, personas que cursan con varices, como estamos viendo esto, por tromboflebitis o por obstrucción del trayecto venoso. Generalmente a veces es unilateral con oscurecimiento de la piel acá. En las varices lo que pasa es hay un defecto, recordarán, en nuestras venas tenemos válvulas. Un defecto de estas válvulas evitan el cierre y por lo tanto la sangre retorna hacia abajo y se congestionan las venas. Al haber aumento de la presión hidrostática en el intravascular, aumenta la salida de líquido y por lo tanto edema, miren, en toda la extremidad. En insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática y tromboflebitis también hay modificaciones en el lecho capilar. Y vamos a ver de la insuficiencia cardíaca. Aquí tengo un gráfico de dos ejemplos de insuficiencia cardíaca. La izquierda y la derecha. En la derecha especialmente es donde se acumula líquido, edema en extremidades inferiores. Después también puede haber ascitis. Cuando decimos insuficiencia cardíaca es cuando, derecha especialmente, cuando el corazón derecho no empuja sangre hacia el sistema de la circulación. Entonces, como que se estanca y por lo tanto aumenta la presión del retorno venoso, aumenta la presión hidrostática y por lo tanto hay edema. En cambio, en la izquierda hay edema, pero no tan ostensible como acá. El corazón izquierdo no bombea adecuadamente y por lo tanto aquí también las presiones para la llegada de órganos está deficiente, hay paso de líquido al intersticio y por lo tanto también menos retorno. Las dos insuficiencias cardíacas, voy a hacer más detalle cuando estemos hablando, tenemos un tema que se llama insuficiencia cardíaca. Estos otros dos, edema a la izquierda, edema agudo de pulmón y edema de origen como edema cerebral. El edema de origen que tiene causa en el pulmón, lo están viendo así es como se ve una radiografía, edema agudo de pulmón, esto seguramente dice un edema agudo de pulmón, debe ser cardiogénico porque además hay cardiomegalia. Entonces, ¿cómo es que se expresa? Primero, líquido en el espacio, en la membrana alveolar se dice, membrana alveolo-capilar. Si ese líquido se forma más, se llena de líquidos los sacos alveolares. Y esas son las gráficas como puntillado se ve. Ese es el edema agudo de pulmón. En este caso, cardiogénico porque es por falla en el corazón.
Puede haber edema agudo de pulmón de la altura en las personas que llegan del nivel del mar a la altura y pueden también comprometer la vida de la persona. Este otro problema, miren, por traumas, por accidentes cerebrovasculares, por tumores, por infecciones, por hipoxia, por hiponatremia o por intoxicaciones, miren, el cerebro puede dilatarse así los ventrículos, o esto se llama hidrocefalia, o esto, miren, cómo desaparecen las circunvoluciones, no hay las circunvoluciones, los espacios ventriculares están prácticamente desaparecidos. Esta es una imagen de una tomografía axial computarizada de cerebro y donde se observa edema cerebral. Aquí lo tenemos, un otro tipo, pero esto es ya por un tumor que compromete y comprime al cerebro. Ahí dice edema cerebral, es la acumulación de líquido en el espacio intercelular e intersticial y también en las cavidades, debido al aumento anormal del líquido intersticial en los espacios. El edema produce alteraciones en la función cerebral, puede haber compresión y puede hacer efecto de masa inclusive. De igual manera, dice, puede tener efectos excitotóxicos en el tejido cerebral, pudiendo llegar a la muerte celular por necrosis y apoptosis. Necrosis porque puede afectar la circulación y apoptosis puede desencadenar lo que es la muerte celular programada. ¿Qué signos de alarma tenemos en el edema? Estos 8 signos tenemos. Si el comienzo es súbito, hay que actuar. El dolor, si es significativo, también puede ser ya de hacer estudios para determinar la causa. Disnea y fiebre. Disnea, que ya compromete el corazón y el pulmón. Fiebre, cuando ya hay contaminación, diríamos, si es que ya hay presencia de bacterias. Antecedentes de cardiopatía, debe hacerse un examen cardíaco del corazón. Hemoptisis, especialmente si hay alteraciones pleurales, derrame pleural. Hepatomegalia, ictericia, ascitis, esplenomegalia y hematemesis también son compromiso cuando hay especialmente varices esofágicas o mayor compromiso de la cirrosis hepática. Y el edema unilateral de una pierna puede ser también hipersensibilidad a la palpación, puede ser un signo de alarma. Entre las complicaciones, uno de los primeros es que perturbe el metabolismo celular. Puede favorecer la inflamación y extensión de este proceso. En casos de edema crónico puede condicionar inclusive a la fibrosis, puede endurecerse el edema. En órganos vitales como el encéfalo o los pulmones podrían ocasionar la muerte, pueden producir dolor compresivo en el sistema nervioso, especialmente en vísceras como atelectasia pulmonar, pueden en la faringe, laringe, pueden ocasionar disfonía, e inclusive si es que compromete el nervio óptico, pueden ocasionar ceguera. Los diuréticos también es importante tenerlos en cuenta. ¿Cómo es que se alivia un edema? El uso de diuréticos. Hay diuréticos que actúan en los túbulos renales, ya sea en el túbulo proximal, en el asa de Henle o en el túbulo contorneado distal y colector. Después hay sitios de acción. Aquí lo estamos viendo, por ejemplo, pueden en distintos segmentos de la nefrona, contorneado proximal, distal o asa de Henle, y de acuerdo a su clasificación, hay diuréticos de asa que actúan en el asa de Henle, hay diuréticos con eficacia mediana que actúan como las tiacidas o hidrotiacidas, y diuréticos con eficacia muy ligera, como son los ahorradores de potasio, inhibidores de la amilasa carbónica o agentes osmóticos. Los diuréticos de asa son los que les decía actúan aquí a nivel del asa de Henle. Generalmente tienen buena absorción oral, se unen a proteínas plasmáticas y la excreción es por la orina. Veamos ahora para los mecanismos. Miren, aquí estamos viendo 8 ejemplos de diuréticos que pueden actuar en distintos lugares del nefrón. La acetazolamina, por ejemplo, aquí actúa reteniendo sodio en los túbulos contorneados proximales. Estamos viendo número 2, que es el manitol. Esto es un agente osmótico que trata de sacar líquido del organismo y expulsarlo a los túbulos colectores, donde actúan especialmente en túbulos contorneados proximales, en asa de Henle, distales y también colectores. La furosemida, esto es lo que más se utiliza en clínica. Actúa especialmente en túbulos contorneados proximales y distales, que hace retención de sodio, evita la retención de sodio y por lo tanto ocasiona la pérdida de agua.
ocasionan mayor formación de orina. También otro lugar es donde actúan son los túbulos colectores. Después los antagonistas de la aldosterona también actúan, este es el número 5, lo van a ver acá, especialmente en los túbulos colectores. Y después antagonistas de la ADH, especialmente en la parte final de los túbulos colectores. Entonces es así como los diuréticos pueden actuar en los nefrones. Entre los efectos secundarios, esto también lo que se tiene que cuidar en los pacientes, es que pueden ocasionar, debido a la pérdida de agua y electrolitos, especialmente debilidad, calambres, pueden ocasionar esta alteración que se llama miliaria cristalina, que es una sequedad en las glándulas sudoríparas, obstrucción, mayor sensibilidad a la luz, especialmente por los diuréticos tiazídicos, pueden ocasionar vómitos, diarrea, retortijones a nivel abdominal, mareos y dolor en las articulaciones. Entre los efectos secundarios menos comunes están el de la disminución del deseo sexual o efectos secundarios poco comunes como arritmias cardíacas. Bueno, ahora sí quiero invitarles que les he preparado un video para complementar nuestro aprendizaje. ¿Me vas a ayudar, Elías? Sí, doctor. Ah, perfecto. Ahora sí, se ve la imagen, ¿no? Está en blanco. Sí, sí, está en blanco. Perfecto. Ahora sí, sonido. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo voy a hablar... ¿Está bien? Está perfecto, doctor. Sí, perfecto. Se escucha perfecto. Creo que voy a quitar esta configuración. Permítame, voy a ver, subtítulos, dice desactivar. Listo. Bueno, este es un bonito, llega hasta la parte clínica, hace detalles sobre las presiones. Sobre el edema, que es un signo clínico que se caracteriza por el acúmulo de líquido intersticial en el organismo, provocando un aumento de volumen de los tejidos, un hinchazón, una tumefacción. A veces este edema lo podemos medir de forma objetiva porque no solo por el aspecto visual o por lo que te dice el enfermo, sino porque con una cinta métrica puedes ver el aumento de volumen o porque puedes objetivar un aumento de peso. Otro signo que es importante valorar es lo que llamamos fobia, que puede ser positivo o negativo. Se dice que hay fobia positiva cuando al apretar en la zona de edema con el dedo queda como una abolladura o una depresión en la zona en la que has presionado con el dedo y que tarda como mínimo unos 5 segundos en recuperarse. En este caso diríamos que es fobia positiva. El edema puede ser generalizado, puede ser una nasarca, que sería un edema por todo el cuerpo, o puede ser un edema localizado en una parte concreta del cuerpo. Además de esto que he comentado, es interesante saber la fisiología de base de la formación del líquido intersticial y también la fisiopatología que puede provocarlo para entender un poco las causas. O sea, será mucho más fácil deducir las causas, aprenderlas y luego saberlas buscar en la práctica si conocemos la lógica que hay detrás de esto. Entonces, voy a utilizar este dibujo para explicarlo de forma rápida. Aquí tendríamos un capilar. En el capilar la sangre va bajando desde la zona arterial hacia la zona venosa, no entro en detalles, y hay una presión hidrostática. Esta presión hidrostática hace que se exprima la sangre hacia las partes laterales del capilar y hay unos poros, unas porosidades entre las zonas endoteliales capilares a través de las que puede pasar líquido e ir formando el líquido intersticial. Entonces, esto que pasa va a ser agua, va a haber una cierta cantidad de proteínas, pero bueno, las células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas no van a pasar proteínas de gran tamaño, van a ser las proteínas muy pequeñas, y esto será el líquido. El paso de la sangre a través del capilar, podemos deducir que irá disminuyendo la presión hidrostática, pero y además irá aumentando la presión osmótica, porque irá pasando parte de las proteínas, irán pasando hacia el líquido intersticial y concretamente aumentará la presión osmótica, que es la que se debe a las proteínas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final del capilar pues se irá reabsorbiendo por ese motivo parte del líquido. Probablemente en un día se filtran unos 20 litros de sangre y se reabsorben por la parte final del capilar con 17 litros. Queda un exceso de 3 litros del líquido intersticial que se irá drenando a través de los vasos linfáticos que tienen esta forma de dedo de guante, que es los poros de los sistemas valvulares. Esto, si quieres ampliar, puedes ver el vídeo que hice sobre el sistema linfático.
¿Qué ocurre? Pues que si tenemos claramente claro este esquema, pues podemos deducir que el aumento del acúmulo de líquido intersticial se podrá producir o porque aumenta la presión hidrostática, que puede ser porque falla el corazón y entonces la presión hacia atrás a nivel venoso pues vaya aumentando y entonces eso haga que aumente el líquido intersticial. Puede ser porque disminuye la presión oncótica, es decir, el nivel de proteínas, porque se pierdan a nivel renal, por un problema de tipo renal o un problema de tipo hepático, o puede ser que haya un problema a nivel de la permeabilidad de los vasos, como ocurre con las inflamaciones, y entonces se filtre más líquido hacia el líquido intersticial, o porque haya un problema a nivel de vasos linfáticos, o puede ser que haya múltiples problemas. O sea que básicamente, si esto lo tienes claro, pues puedes deducir muchas de las causas. Entonces, ¿cómo procederemos al diagnóstico? Lo que haremos en primer lugar, como siempre, es la historia clínica, es decir, la anamnesis por aparatos, la exploración física por aparatos y luego pedir las pruebas complementarias que consideremos oportunas para poder enfocar el diagnóstico. Ahora bien, en el caso de que alguien acuda quejándose de una tumefacción que pensamos que es un edema, una de las cosas que haría primero sería distinguir si es fobia positivo o fobia negativo. Ya dijimos que la fobia es cuando al presionar la depresión de la piel, que puede durar unos 5 segundos, pero bueno, puede durar mucho más según la intensidad del edema. Entonces, si es fobia negativo, ¿en qué pensaremos? Pues que es debido a un proceso inflamatorio, a un proceso linfático, o sea, un linfedema, a un mixedema, por afectación del tiroides, por un hipotiroidismo o a un lipedema, que es por un acúmulo de tejido graso en la piel y que retiene agua. En este caso, te lo dirá el paciente o no, pues si es inflamatorio, que ha sufrido una quemadura, un traumatismo, puede ser que sea una infección bacteriana, una celulitis, un proceso inmunológico, puede ser una agresión química. En el caso de que sea un linfedema, pues normalmente es secundario, no hay causas primarias, pero normalmente es secundario, en Oriente más debido a filariasis, que puede llegar a dar alefantiasis, y en Occidente es más frecuente que sea secundario a un proceso quirúrgico, por ejemplo, una mastectomía. Ya he dicho que el mixedema sería debido al hipotiroidismo normalmente, por el acúmulo de polisacáridos en la dermis, que puede retener agua y dar patulefacción o fobia negativa, y normalmente este edema es alrededor de, puede ser en la zona pretibial, pero también se puede dar en manos, pies, alrededor de los ojos, fosas supraclaviculares. En el caso del lipedema es una afectación ya de tipo crónico, que se produce por un aumento de adipocitos, del número y del tamaño de estos, y normalmente se da en las extremidades inferiores, normalmente más o menos desde el nivel de la cintura hasta los tobillos, respetando los pies, y suele ser bilateral. Se da casi exclusivamente en mujeres y tiene un componente hereditario. Y puede ser que se dé en caso de una mujer que sea obesa, pero también se puede dar en mujeres que sean tan delgadas y las que presenten esta alteración del tejido adiposo. Entonces, en los casos en los que el signo de la fobia sea positivo, en que pensaremos, pues puede ser una causa idiopática, es decir, que no sabes el origen, que normalmente suele ser en mujeres, pero la causa quizá más frecuente es la causa venosa, ¿no? Por alteraciones estructurales, por la obstrucción de las venas, por aumento de la presión hidrostática, por otras causas que iremos viendo. Otro aspecto que es interesante saber es la rapidez con la que se instala este edema, si ha sido un inicio muy lento, muy insidioso, o si ha sido un inicio más o menos rápido en varios días, con una descompensación de alguna patología previa, cardíaca, renal, hepática, o si ha sido un proceso muy agudo, por ejemplo, con una trombosis venosa profunda, una celulitis infecciosa o con un traumatismo. Todo esto forma parte de la historia clínica y nos ayudará a establecer el diagnóstico. Entonces, ¿cómo podríamos proceder al diagnóstico diferencial? Normalmente, si el paciente se queja por un edema inicial, suele ser en las extremidades inferiores. Entonces, aquí podríamos distinguir entre si es simétrico o asimétrico, como hemos comentado antes. Entonces, realmente si es simétrico puede ser una primera fase de una descompensación que pueda dar lugar luego a un edema generalizado. O sea que esto lo trataremos después. Entonces, aquí me centraré más bien en si es una extremidad inferior en primer lugar y si es de tipo asimétrico. En primer lugar, veremos si ha sido agudo o no ha sido agudo. Si ha sido agudo, normalmente puede ser por un traumatismo o por una agresión. Entonces, normalmente el paciente te lo dirá, pero tú tienes que preguntar, o por una cirugía reciente, que también habrá que preguntar. Ya hemos comentado antes lo de la mastectomía, pero normalmente esto no sería en extremidades inferiores, sino ya sería en la extremidad superior, pero en extremidades inferiores también puede haber habido intervención que dé un edema. Tienes que descargar una trombosis venosa profunda, que probablemente irá con dolor gemelo y aumento de su diámetro de la temperatura. Y después, esto también hay que distinguirlo porque a veces se puede confundir con una rotura del quiste de Baker, que está
una zona del hueco con popliteo y a veces se puede romper y confundir con una trombosis venosa profunda. En el caso que el proceso haya sido de un inicio menos agudo, un poquito más insidioso, en el caso de que sea fobia negativo, ya hemos dicho antes el diagnóstico diferencial, normalmente será un linfedema, o sea, una causa linfática que tendrás que investigar, aunque a veces se pueden superponer la causa linfática y la venosa. Pero bueno, si es negativo, pensaremos normalmente en una causa linfática, aunque también habrá que tener en cuenta el tema del mixedema, del lipedema. Lo que pasa es que el lipedema será normalmente bastante aparente u otras cosas inflamatorias, pero que normalmente serán más agudas y son los traumatismos o agresiones que hemos comentado antes. En el caso que sea fobia positivo, pues tenemos que distinguir pues, la insuficiencia venosa crónica, ahí habrá úlceras, varices, hiperpigmentación de la piel, puedes encontrarte con flebitis, verás un cordón doloroso, con eritema y dolor localizado, o puede ser casos de erisipela o de celulitis, en los que no verás esto, sino que se verá una zona enrojecida. Ya hemos dicho que en el caso de insuficiencia cardíaca también podría haber un edema en extremidades inferiores, pero normalmente será bilateral, ya por la historia clínica sabrás los antecedentes y suele ir con disnea, ortopnea o sintomatología cardíaca de este tipo. Y después hay un caso especial que sería el caso de la gestante, que a partir del segundo trimestre pues pueden presentar la preeclampsia, que normalmente irá con hipertensión y proteinuria, pero también te puedes encontrar el edema del embarazo normal. Y otra situación que también es fobia positiva y que habrá que descartar y que es una de las primeras cosas que hay que preguntar, sobre todo si se han descartado los traumatismos, cirugías, infecciones, es si tomas fármacos como, por ejemplo, antagonistas del calcio, que un síntoma típico es el edema en tobillos. En el caso de que la localización del edema sea en la parte superior del cuerpo, en extremidades superiores y en cara, lo que habría que distinguir primero o descartar sería el síndrome de la vena cava superior. Y después tenemos, si es en la extremidad superior, nos encontramos con el mismo diagnóstico diferencial del que habíamos hablado en las extremidades inferiores. Habrá que distinguir el linfedema, que no habrá fobia, o problemas vasculares como la flebitis o las linfangitis, erisipelas, celulitis, o sea, se aplican más o menos lo mismo que en extremidades inferiores. Y en el caso de que sea en la cara, hay que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con el angioedema, que puede poner urticaria, que normalmente es característico del labio, por la zona de la cara, que puede ser que es de tipo alérgico, o si hay una proteinuria intensa de más de 3,5 gramos de pérdida de proteínas en orina, pues habrá que distinguir el síndrome nefrótico. Y otra situación que puede dar también en cara es el mixedema del hipotiroidismo. Y también puede haber celulitis, erisipelas. En el caso de ya edemas generalizados, porque ha habido una mayor descompensación o porque afecta la patología de todo el organismo, pues aquí habrá que distinguir el hipotiroidismo, que hemos dicho que podría dar edemas en distintas partes del cuerpo, lo que llamamos mixedema, que es fobia negativo y que se debe a un acúmulo de mucopolisacáridos en la dermis, que retienen el agua y dan esa tumefacción. Es característico el mixedema pretibial, pero también puede afectar a la fosa supraclavicular, afectar a manos y pies, pero también a nivel de la cara, alrededor de los ojos. Aquí, como ya comentábamos, hay que distinguir afectaciones cardíacas, cardiopatías como insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis pulmonales, también las insuficiencias renales, el síndrome nefrótico, problemas hepáticos, cirrosis, también problemas de mala absorción a nivel digestivo o de malnutrición, por decir, de ingesta de proteínas. Por supuesto, también hay casos en los que los fármacos pueden dar esta situación de tumefacción. Hemos hablado de los calcioantagonistas, pero a veces los corticoides con el push diatrogénico pueden dar las características típicas de obesidad troncular, fiebre de búfalo, calentura llena o vasodilatadores, antiinflamatorios y otros fármacos. Después, en mujeres tenemos que distinguir el edema idiopático, que sean mujeres jóvenes, y después edemas cíclicos que se relacionan con la menstruación. Y en el caso de la embarazada, pues ya lo habíamos comentado antes, que habría que distinguir la preeclampsia con un edema que no es patológico, pero que afecta en el embarazo, y que ya lo habíamos comentado antes. Entonces, para concluir, si el paciente se queja de una tumefacción, de un edema, lo que tenemos que hacer es valorarlo en el contexto global clínico del paciente, y para ello es importante, como siempre, pues realizar una anamnesis, una exploración física enfocada, y después ya pediremos o no las pruebas complementarias
Muy bien. Elías, Sí, doctor, se ha visto perfecto. Doctor, qué con bueno. respecto Ahora a sí. las Un diapositivas ratito, que un había... ratito. Ok, Un ratito, un ratito. Esto estoy, que no se me desconfigure. Ahora sí, un ratito. Ahora sí, voy a dejar de presentar. Y ahora sí, adelante. ¿Algo me estabas comentando? ¿Quién era? yo, doctor, Elías. Elías, adelante, a ver. Ahora sí, No sé, preguntas, tenía... si tienen Sí, curiosidades, etcétera. Este es un tema bonito que lo vamos a ir viendo en práctica con varios casos clínicos y también van a buscar artículos. Igualito vamos a trabajar cuando nos toque avanzar esto. Adelante, Elías, dime. sí, doctor, tenía esta pregunta. Bueno, no me ha quedado muy claro. ¿Por qué la cirrosis hepática es causa ascitis? Eso no me ha quedado bastante claro, doctor. Ya, a ver. La cirrosis hepática comprenderá primero uno de los factores que ocasiona el desarrollo de cirrosis hepática en nuestro medio es el alcohol, la ingesta crónica de alcohol, con, digamos, quienes beben consuetudinariamente alcohol. Una. Después otra es el hígado graso, que se dice, cuando evoluciona y deteriora al hígado. Entonces, dos causas que les estoy señalando dramáticas que pueden dañar al hígado. Y el hígado, ¿qué es lo que conocemos del hígado? Yo siempre a veces les digo, es el laboratorio de nuestro organismo. En ese laboratorio realizan todo el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos, aminoácidos, etc. Pero para el caso de edema, Elías, debes recordar, la albúmina especialmente es la que se sintetiza en el hígado. Entonces, un deterioro en las funciones del hígado, como es en la cirrosis, ocasiona una mala producción de albúmina. Y la albúmina, les decía, cerca del 80% de una diapositiva desarrolla presión oncótica. Entonces, al haber hipoalbuminemia, en realidad, entonces hay una disminución de la presión oncótica y esta disminución de la presión oncótica ocasiona fuga de líquidos en el intersticio y no solo en el intersticio, sino además en la cirrosis hepática hay un cuadro que se llama hipertensión portal. Y entonces, al ocurrir hipertensión portal, es el que ocasiona además la formación de ascitis. Eso es, eh, Elías. Gracias, doctor. Ahora sí, despejadas las dudas. Gracias. Esto, a ver, estoy haciendo buscándoles una imagen. Sí, aquí está. A ver, les estoy buscando, pero un ratito, tenemos todavía unos minutitos. Y quiero mostrarles qué es lo que sucede en la cirrosis hepática. Primero, a ver, les voy a buscar esto. Aquí está. Voy a compartirles pantalla para que me comprendan esta partecita. Esta es la maravilla, diríamos, en las partes teóricas que tengo, que puedo acceder a recursos de los cuales cuando surgen las preguntas. Me gustó tu pregunta, Elías. Debe estar viendo una gráfica que en el San Google, como decimos, lo encontré. Este es un hígado cirrótico. ¿Lo estás viendo? Sí, doctor, sí. Ya. Cirrosis hepática, cuando el tejido que debería ser, si están viendo aquí, el hígado debería ser de este colorcito. Pero miren, un hígado con franco daño, diríamos, nódulos de regeneración. Esto están viendo como la sangre que por el sistema portal debe pasar por el hígado y debe ir al corazón, como está endurecido este hígado, ocasiona hipertensión portal. A la hipertensión portal hay aumento de la presión endostática y hay paso de líquido al intersticio. Entonces, no solo eso, hay hipertensión portal, hay esplenomegalia, hay varices esofágicas y el abdomen se pone, miren así, les voy a poner ahora ascitis.
Ahí está. Esto me gusta. Miren cómo se acumula líquido debido a esa hipertensión portal. Miren cómo hay. Hasta inclusive se llama se dice circulación colateral. Venas serpenteantes alrededor del ombligo. Entonces miren cómo se acumula. Ahora les voy a mostrar solo cirrosis. A ver. Esto es lo dramático. Este es un hígado con franca cirrosis. Miren cómo puede alterar todo el hígado. Y la producción de albúmina, les decía, se deteriora, disminuye la presión oncótica y por lo tanto edema. ¿Está bien, Elías? Sí, doctor. Perfecto. Me gustó. Miren qué bonito. Puedo, digamos, además agregarles otras imágenes y solo esto me permite en las clases virtuales. En las presenciales no pudiera hacer esto. Sabemos, no sé si ustedes que son, digamos, el año pasado han sido no tanto virtuales, han debido hacer algo de presencial, pero hasta el segundo han estado. Yo tenía el aula donde pasábamos el día, era en el aula 3. A momentos ni me funcionaba el internet, tenía que llamar al portero, que el porterito se ha ido a pasear, que se ha ido a almorzar, como nuestras clases siempre eran al mediodía, que se ha ido a almorzar, listo. ¿Qué pasaba? Nos perjudicaba el avance. Miren qué bonito, gracias a tu pregunta, Elías, me permiten explicarles mejor. Cualquier duda o pregunta que tengan, no duden siempre en preguntarme. Vamos a acudir a este sistema. Me gusta cómo explicarles lo más detallado posible. Y de la parte de ustedes, ya saben, está el hecho de que puedan siempre explorar con los dos recursos que les he puesto ahora. Uno de Wiki y otro del Merck Sharp and Dome, que se llama el otro recurso que comúnmente ya lo vamos a utilizar. Léanlo, quien quiera alimentarse más en este conocimiento, es bueno. Bueno, comentarles también ahora, esta tarde a las 2:30, recuerden, entramos con, voy a buscar mi listita, aquí está, con Aliaga, Apaza y Garnica. Daniela, Naila y Catherine, ya les he pasado el link, 14:30 en punto, entramos. Y recuerden, en 3 grandes divisiones tengo en la defensa del caso. Lo primero que hago yo, un comentario del caso. Antes, en las presenciales, uno de ustedes exponía el caso a todo el curso, pero en este caso, para ganar tiempo, yo lo voy a hacer, digamos, la exposición. Y a causa de eso, primero hago preguntas de la historia clínica misma. Después, segundo, hago de los hallazgos de laboratorio, cómo la interpreta, cómo son sus valores normales, repásenlo. Y la tercera parte, la tercera pregunta viene de lo que ustedes han respondido, esas 12 preguntas que hago en el cuestionario, y algunas se me ocurre preguntar, y entonces es así como vamos a hacer los casos a lo largo del año. Listo, ahora sí ponemos un descanso, van a las 14:30 les espero. Listo, Elías, nos vemos, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Hasta luego. doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.